estamos viendo por qué creo, ¿no? Y en concreto ahora, por qué creo en Dios. El día pasado ya vimos más o menos cómo nosotros creemos que Dios es un ser personal, un ser cercano, un ser que se interesa por nosotros, porque Él mismo se nos ha comunicado así. Él se ha revelado, como leíamos aquel texto de la Dei Verbum, Dios invisible se ha acercado buscándonos y ofreciéndonos su amistad. Y por lo tanto nosotros fijémonos que nuestra fe consiste en decir yo creo, es decir, yo creo lo que tú dices, Dios que se revela y yo que le respondo con mi fe. Entonces nuestra fe la iremos consolidando, la iremos afianzando a medida que vayamos conociendo realmente qué ha dicho Dios. Porque yo lo que hago es creer lo que Él ha dicho. Fijémonos que por esto San Jerónimo decía que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y creo que San Gregorio Magno, que nos dice, aprende a conocer el corazón de Dios en la palabra de Dios. Entonces, es la manera como realmente podemos crecer en ese conocimiento de Dios. Pues hoy vamos a intentar dar un paso más y ver por qué creemos que Dios, ese ser personal y cercano, es un ser omnipotente al que yo le intereso, es decir, que me ama. Y esto vamos a irlo viendo a través precisamente de esa su manera de comunicarse a nosotros. Hemos visto cómo en Abraham Dios, la experiencia que tiene Abraham de Dios hace que se fíe de Él y que realmente se juegue la vida. Y cree una serie de promesas que le ha hecho Dios que sin embargo Él no ve que se realicen. Por lo cual nos está indicando que esa manifestación de Dios a Abraham, se le presenta como un Dios de quien se puede fiar, que es veraz, que no dice cosas que no son ciertas. Pero ahora nosotros vamos a dar un paso más yéndonos a la época de Moisés, el momento histórico de Moisés. Pensemos que entre Jacob, el nieto, digamos, de Abraham, la familia que se establece en Egipto, y Moisés pasan unos 400 años. Esta experiencia de Dios, este conocimiento de Dios, se lo van pasando de padres a hijos durante estos años. Y es interesante en el caso concreto de Moisés ver que Dios va realizando su proyecto, va realizando su proyecto grandioso de salvación de la humanidad, valiéndose de los hechos que libremente los hombres hacemos. Dios respetando a lo sumo la libertad humana. Entonces llegamos a la época de Moisés, en la que recordemos que la dinastía de faraones que había habido hasta entonces, que habían sido amigos, digamos, de la familia de José, y por lo tanto los descendientes de Jacob, los descendientes de Abraham, habían sido especialmente protegidos, se habían establecido, diríamoslo así, vivían cómodamente, y creo que podemos asegurar sin equivocarnos que no pensaban irse de allí, estaban muy bien, progresaban, estaban bien vistos y todo les iba bien. Y entonces vemos cómo Dios se vale de los mismos acontecimientos, repito, que los hombres libremente realizan. Y insisto en esto porque Dios sigue siendo el mismo. Y por lo tanto también hoy Dios va realizando su programa, su proyecto sobre cada uno de nosotros y sobre la sociedad, valiéndose de la libertad de lo que nosotros hacemos. ¿Qué ocurre pues? Lo que ya conocemos, ¿no? Pues que este faraón, que no conocía a José, nos dice el texto, pues les parece peligrosa la situación de los hebreos, porque hay como una eclosión, ahí se multiplican muchos, son muchos, y ya les parece que son peligrosos.
sin que conste que haya motivos para pensar así. Y es cuando dan aquella orden, que podemos leerlo en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Mandó pues el faraón a todo su pueblo que fueran arrojados al río cuantos niños nacieran de los hebreos, preservando solo a las niñas. O sea, fijémonos que tenemos este señor, pues que se le ocurre dar esta pauta, esta norma, esta ley, para impedir que sigan creciendo los hebreos. Humanamente hablando, desde todos los puntos de vista, es una orden cruel, injusta, pero que Dios lo permite porque nos ha hecho libres. Pero hay aquel texto que a mí me gusta mucho recordarlo con frecuencia, de la carta a los Romanos, en la que dice San Pablo que Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios. Es en Romanos 8, 28. Todo para bien de los que aman a Dios. Fijémonos que ese hecho de malo, injusto, cruel, sin embargo servirá para bien, porque Dios es así de omnipotente y de sabio, como dice San Agustín, para que de esta manera el pueblo de Israel comience a desear irse de Egipto y comience a desear, se acuerden de lo que Dios había dicho a Abraham, la promesa de darle en propiedad la tierra, que por eso se llama tierra prometida, la tierra de Canaán. Y precisamente en este momento es cuando nace Moisés. Es decir, vemos los hechos naturales que ocurren. Y recordemos también pues qué es lo que hace la familia, quizás lo podíamos leer en el Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Habiendo tomado un hombre de la casa de Leví, mujer de su linaje, concibió ésta y parió un hijo, y viéndole muy hermoso, le tuvo oculto durante 3 meses. No pudiéndolo tener ya escondido más tiempo, cogió una cestita de papiro, la calafateó con betún y pez, y poniendo en ella al niño, la dejó entre las plantas de papiro de la ribera del río. La hermana del niño estaba a poca distancia para ver qué pasaba. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y sus doncellas se pusieron a pasear por la ribera. Vieron la cestilla entre las plantas de papiro y mandó a una de sus doncellas que la trajera. Al abrirla, vio al niño que lloraba y compadecida de él se dijo: «Es un hijo de los hebreos». La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarte entre las mujeres de los hebreos una nodriza para que críe al niño?» «Ve», le dijo la hija del faraón, y la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma este niño, críamelo, y yo te daré tu merced». La mujer tomó el niño y se lo crió. Cuando fue grandecito se lo llevó a la hija del faraón y fue para ella como un hijo. Dióle el nombre de Moisés, pues se dijo: «De las aguas le saqué». Es una historia que es muy conocida. Nace en ese momento Moisés, los padres ven algo especial en este niño, tratan de evitar que se tire al río, pero llega un momento en que ya no pueden, porque el niño grita muy fuerte, diríamos, ¿no? Ya no lo pueden esconder más. Por lo tanto, se le ocurre poner esa cesta, impermeabilizándola, diríamos nosotros, ¿no? La ponen en el río y bueno, allí están esperando a ver qué pasará. Su hermana vigilando. Y fijémonos cómo, de esta forma, Moisés se va a educar en la casa del faraón, o sea, en la familia del faraón. Luego van a darle, digamos, como que el cuidado de esa infancia primera está a cargo de su madre. Esta mujer sabe transmitirle la fe en el Dios de Abraham, digámoslo así, que es lo que sabían entonces. Y sabe transmitirle el amor a su pueblo. Pero luego se educa en la casa de la familia del faraón. Por lo tanto, recibe un nivel cultural muy superior al que habría recibido en su casa.
Pero recordemos lo que ocurre cuando Moisés ya es mayor, quiere visitar a sus hermanos, ocurre que en un momento dado mata a un egipcio y el hecho es que Moisés tiene que huir. Y por lo tanto tenemos a Moisés que se establece en Madián, la zona de desierto, allí rehace su vida, se casa, forma una familia, tiene 2 hijos y se dedica a cuidar el ganado de su suegro. Luego nos encontramos como Moisés, por los acontecimientos tal como van ocurriendo, se pasa largas horas de silencio, por lo tanto largas horas de soledad, y creo que no podemos dudar de que sin duda alguna serían también largas horas de oración, por su sensibilidad que veremos después. Allí también se puede enterar de qué es lo que está ocurriendo en Egipto, puesto que las caravanas comerciales pasaban por allá. Y después de que ha pasado, digamos, unos 20 años, pongamos, la Biblia habla de 40, pero ya sabemos que el 40 no hay por qué tomarlo al pie de la letra, es decir, ya es mayor. Podemos pensar que en aquel momento ya pensaba que bueno, su vida ya estaba hecha, no pensaba ya en la posibilidad de hacer algo por su pueblo. Y justo en ese momento es cuando Dios interviene en la vida de Moisés y Dios da un paso en la revelación de sí mismo. Vamos al capítulo 3 y fijémonos los versículos 1 al 17. Vamos a irlo leyendo poco a poco. Apacentaba Moisés el ganado de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevólo un día más allá del desierto, y llegando al monte de Dios Horeb, se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego de en medio de una zarza. Veía Moisés que la zarza ardía y no se consumía, y se dijo: voy a ver qué gran visión es esta, y por qué no se consume la zarza. Vio Yahvé que se acercaba para mirar, y le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Yahvé le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, que el lugar en que tú estás es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios. Bueno, vamos a quedarnos aquí y continuaremos. Hemos quedado en el versículo 6. Es decir, fijémonos que por lo tanto, cuando Moisés, podríamos decir, está más tranquilo, no piensa, repito, en los problemas de Egipto, al menos no parece que le preocupen, es cuando Dios irrumpe en su vida, y Dios se le manifiesta. Se le manifiesta llamándole la atención, esa zarza que arde y no se consume. Por lo tanto, lo que Dios espera de él, lo que provoca es que le atienda. Se pone en actitud de ir a buscar, a ver qué pasa, y es el momento en el que Dios se le comunica. Fijémonos que es lo primero que Dios le dice, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el Dios de sus antepasados. Está en la misma línea de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese mismo Dios es el que ahora se comunica con Moisés. ¿Y qué es lo que Dios va a decir a Moisés? Podemos seguir desde el versículo 7. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído los clamores que le arranca su opresión, y conozco sus angustias. Y he bajado para librarle de las manos de los egipcios, y subirle de esa tierra a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, la tierra que habitan los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto la opresión que sobre ellos hacen pesar los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Observemos que Dios aquí se revela a Moisés como alguien que no vive indiferente de la situación, en este caso de su pueblo, sino que Dios tiene compasión, es decir,
hablando con términos humanos, siente con ellos. Y ha visto, se ha dado cuenta de la situación de opresión y ha escuchado el clamor. Por lo tanto, fijémonos que ella se presenta, por lo tanto, como un Dios que no está lejano, que está cercano, pero además que se interesa por nosotros. Se interesa por nuestra situación. Y por lo tanto no le da lo mismo si las cosas nos van bien o si las cosas nos van mal. Si estamos contentos o estamos tristes. Y además hay otro dato muy interesante que luego se va insistiendo más a lo largo de la Escritura. Y es que Dios está siempre de parte del oprimido y por lo tanto en contra del opresor. Dios está con los débiles. Dios está con el que sufre. Y por lo tanto quiere librarle. Pero al mismo tiempo vemos que Dios quiere realizar su obra valiéndose de nosotros. Él podría hacerlo sin nosotros, pero el hecho de que quiera valerse de nosotros es una manera, diríamoslo así, de valorarnos, de darnos, digamos, hacernos participar de su proyecto grandioso. Y por lo tanto le ha dicho a Moisés que se ha manifestado porque quiere enviarlo al faraón para que saque a los hijos de Israel de Egipto. Pero ahora fijémonos que nos encontramos con la situación de Moisés. Moisés conoce perfectamente que sacar al pueblo de Israel de Egipto en este momento, humanamente hablando, es imposible. Porque el faraón le va muy bien. Tiene mano, digámoslo así, gratis, y mucha mano de obra. Y es un hombre que le gusta hacer muchas construcciones y construcciones importantes. Por lo tanto, Moisés sabe perfectamente que eso que Dios le pide, él no puede hacerlo. Y se lo dice. Podemos continuar desde el versículo 11, ahora hasta el 17. Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le dijo: Yo estaré contigo, y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, daréis culto a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios: Pero si voy a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a responderles? Y Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel: Yo soy, me manda a vosotros. Y prosiguió: Esto dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me manda a vosotros. Este es para siempre mi nombre, este es mi memorial de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha encomendado que os diga: Os he visitado y he visto lo que hacéis en Egipto, y he dicho: Yo os sacaré de la opresión de los egipcios y os subiré a la tierra de los cananeos, de los geteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. O sea, observemos la primera reacción de Moisés, conocedor de la imposibilidad humana de sacar de allí del pueblo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a hacerlo yo? Dios le dice: yo voy a estar contigo, yo iré contigo. Pero fijémonos, ¿qué conocimiento tiene Moisés y sus hermanos, los israelitas, de Dios? Todavía no es un conocimiento como para que Él le dé garantía de que eso lo va a poder hacer. Y por esto pregunta: ¿y si me preguntan y le digo que el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, me envía? Y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a decir yo? Pensemos que nombre en la Biblia indica lo que es la persona. O sea, Dios, digamos, no necesita nombre, porque Dios es uno. Pero conocer el nombre, no sé si se acuerdan que cuando en el Génesis, en el capítulo 2, se nos dice que Abraham puso nombre a los animales y entre ellos no encontró ninguno adecuado para ser su compañera.
Entonces, ¿qué es lo que indica? Pues que conoció su naturaleza, los conoció, y esto indica ponerles nombre, y encontró que entre ellos no estaba la mujer, por esto Dios crea a la mujer. Pues aquí ellos quieren preguntar cuál es su nombre, o sea, ¿y Dios qué es capaz de hacer? ¿Y quién es Dios? ¿Y qué le responde Dios a esa pregunta que piensa le van a hacer? Fijémonos que le dice, yo soy el que soy. Esto leído en nuestros idiomas, pues parece que nos suena un poco a decir, ¿a ti qué te importa? Yo soy el que soy, ¿no? Pero no es ese el sentido, ni muchísimo menos, ¿eh? El texto original, que es el revelado, está en hebreo. Y es una forma verbal la que indica, más o menos, yo soy el que soy y el que hago que las cosas sean. Es decir, es el ser que existe por sí mismo y da ser al resto de los seres. Luego es una manera de decir, soy el omnipotente. Soy el que ha hecho todo cuanto existe. Fijémonos que en este sentido podríamos decir que nosotros no somos. En este sentido que lo dice aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser, lo hemos recibido. Y nosotros no disponemos de él, lo podemos perder. Dependemos de muchas cosas para poder seguir teniéndolo. En cambio, Dios es el que tiene el ser en sí mismo y por eso ha dado el ser a los demás seres. Es tanto como decirle, perdón, soy el omnipotente. Si soy el que ha dado el ser a todos los seres, ¿qué cosa le será imposible de hacer? Esta revelación que Dios hace a Moisés tiene mucho más calado, mucho más profundo que aquello que le dijo también, si se acuerdan, a Abraham, cuando le dijo que Sara iba a tener un hijo en su ancianidad. Le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Pero aquí hay un paso más. Es el ser mismo de Dios. Es decir, no es un ser que tiene mucho poder, es que Él es el ser. Él es el que, en Él está el origen de todo cuanto existe. Por lo tanto, puede hacer, a pesar de que humanamente hablando es imposible, que los hijos de Israel puedan salir de Egipto. Y Moisés, aunque le cuesta aceptar, no duda de que efectivamente se podrá hacer. Recordemos que para que esté más seguro de ello, Dios le da el poder de hacer milagros. Es una manera de hacerle entender que para Dios es el que hace que las cosas sean. Y por lo tanto, ¿se acuerdan que le dice lo que tenía en la mano, que era un bastón, digamos, que lo suelte y se convierte en una serpiente? Que luego lo coja y se convierte nuevamente en bastón. Es decir, le está demostrando que eso que le ha dicho es cierto. Pero recordaremos que Moisés le costó aceptar. Y quizás nos podríamos preguntar, ¿qué habría pasado si Moisés se hubiera negado a corresponder? ¿Qué habría pasado? Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ciertamente habría tenido que valerse de otro medio, no sabemos cuál, pero el pueblo de Israel habría salido y habría llegado a la tierra prometida. No sé si captamos lo que quiero decir. Es decir, la promesa que Dios había hecho a Abraham se cumpliría de todas formas. La manera como se haría, pues podría ser de otra manera si Moisés no hubiera dicho sí. Gracias a que Moisés dijo sí y creyó en Dios, creyó a Dios y se lanzó a ello, hoy tenemos esa gran figura gigante que es Moisés. Pues apliquémoslo eso a cada uno de nosotros. Dios de cada uno de nosotros también tiene un proyecto. Nos ha dado una misión en la iglesia. Yo puedo decirle que sí o que no. Soy libre. Si yo le digo que no, yo quedaré fuera en esa obra de Dios, pero la obra se realizará. No sé si lo tenemos que decir, Dios respeta a lo sumo nuestra libertad. Pero Moisés acaba convencido, acepta realmente el proyecto de Dios y se fía
y lo veremos que a partir de este momento es el hombre de fe, el hombre que ha creído plenamente en que para Dios no hay nada imposible, y que evidentemente se va a encontrar en momentos difíciles y duros, pero como que cree que Dios es el que es, en esos momentos difíciles acude a Él y le pide ayuda o le pide explicación, ¿no entiende? Pero lo importante es que vemos que ha habido un paso muy importante en la fe, en ese conocimiento de quién es Dios, en quien yo creo. Y esto es lo que el ideal sería que nosotros tengamos ese paso. Si Dios es el que es, no hay nada que le sea imposible. Todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Es bonito cuando uno ve, por ejemplo, en el capítulo 4 del Apocalipsis, que se nos presenta a Dios como un anciano de muchos días, ¿no? Y que está sentado. Y es decir, se presenta el mundo, pues si queremos revuelto, porque en el Apocalipsis es todo una explicación o digamos darnos un mensaje de esperanza ante las situaciones complicadas de la historia, ¿no? Y ver cómo Dios, sin embargo, no pierde la calma, no se le van las cosas de la mano, está sentado. Y sentado desde su serenidad, desde su ser, es el que hace que las cosas lleguen a su término. Los hombres podemos quedar al margen, según nuestra libertad, o podemos participar de esa gran obra de Dios. Depende de lo que nosotros hagamos. Porque Dios es el mismo, y eso no lo debemos olvidar. Dios es siempre el mismo. ¿Y qué ocurre? Para que vayamos viendo cómo procede todo este proceso, cómo va desarrollándose todo este proceso. Recordaremos que efectivamente Moisés finalmente llega a Egipto con su hermano Aarón y se presenta al faraón y le propone sencillamente que les deje salir digamos unos días al desierto para ofrecer culto a Yahvé su Dios, por cuanto que en Egipto los israelitas no podían ofrecer el sacrificio a Dios porque los animales que los hebreos ofrecían a Dios para los egipcios eran sagrados, pues era un conflicto. ¿Cómo reacciona el faraón? Podemos ir al capítulo 5 y fijémonos los versículos 1 y 2. Presentáronse Moisés y Aarón al faraón y le dijeron: He aquí lo que dice Yahvé, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es Yahvé para que yo lo obedezca dejando ir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré ir a Israel. Fijémonos la reacción del faraón, que yo diría que es la que tenemos en muchísimas personas hoy día en nuestra época. La reacción del faraón, que se siente el todopoderoso, es el que tiene el poder, el que tiene en sus manos todos los grandes progresos que entonces había, y que por supuesto él valora mucho en el sentido de que se aprovecha bien del trabajo de los hebreos. Y por lo tanto, fijémonos que su actitud es: ¿y quién es Yahvé para que yo le obedezca? Él se siente superior a Dios. ¿Cómo le va a mandar Dios a él? ¿No es esto, como digo, la reacción de muchos hoy? ¿Quién es Dios para que yo le haga caso? Es más, se niega que exista. Sin duda alguna, en la mente del faraón, con su mentalidad pagana en la que pensaba que cada pueblo tiene su Dios, pues debió pensar: este pueblo que lo tengo yo oprimido, su Dios debe ser muy poca cosa, ¿cómo le voy a hacer yo caso? Porque cuando un pueblo estaba dominado, era pobre, tenía pocos recursos, pues lo interpretaban como que su Dios pues era de poca categoría. Y entonces observemos que Dios, a través de los hechos, le va a demostrar quién es Dios. Es decir, va a hacerse palpable que Dios es el que es lo que le ha dicho a Moisés. Y se entabla esa lucha. Y fijémonos que es interesante ver que tenemos a la naturaleza
luchando a favor de Dios y en contra del faraón. No sé si lo vemos. Es decir, la realidad ante el faraón, diríamos así, se hace tozuda. Se encuentra ante un hecho que no puede negar y ante el cual es impotente. Y esto le lleva a que finalmente deje salir a los hebreos, pero tampoco se convence. Es decir, su enfrentamiento con Dios le acabará llevándole a morir ahogados en el río, todos sus grandes generales, etc. Es una manera, podríamos decir, como Dios revela a Moisés y a su pueblo que Él es el más fuerte. Este hecho de que el pueblo pueda salir de Egipto a pesar de la oposición tenaz del faraón, quedará como un episodio de su historia que les servirá para poder creer que realmente Dios es omnipotente y es fiel a su pueblo, protege a su pueblo. Y esto hace, por lo tanto, que el pueblo crea y se fíe. Es interesante ver lo que se nos dice en el momento que consiguen pasar el Mar Rojo. Vamos a ir al capítulo 14, los versículos 28 al 31. Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, caballeros y todo el ejército del faraón que habían entrado en el mar en seguimiento de Israel, y no escapó uno solo. Pero los hijos de Israel pasaron a pie enjuto por en medio del mar, formando para ello las aguas una muralla a derecha e izquierda. Aquel día libró Yahvé a Israel de los egipcios, cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar. Israel vio la mano potente que mostró Yahvé para con Egipto, y el pueblo temió a Yahvé, y creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo. Lo que se nos dice es que el pueblo vio la mano de Dios. O sea, se dio cuenta que efectivamente Dios había intervenido. Observemos que ahora ya no es una relación de Dios personal con Abraham, personal con Jacob o con Isaac, ahora es con todo un pueblo, todavía pequeñito, pero ya es un pueblo. Y es el pueblo el que ve que efectivamente Dios ha intervenido y por lo tanto cree en Dios. No olvidemos que Dios es invisible, a Dios no lo ven, pero ven sus obras, ven cómo efectivamente interviene, no pueden negarlo. Es evidente que Dios ha intervenido en su historia, en su vida, y esto Israel lo celebrará cada año. Cada año el pueblo de Israel sigue celebrando ese acontecimiento en el que Dios se revela como el que existe, el que es, para que nada es imposible, del que se pueden fiar, en quien se puede apoyar. De hecho, fijémonos que lo que decía el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, el número 2, que Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Esta segunda parte es lo que es importante que nos demos cuenta también, cómo Dios no se revela con discursos, se revela con hechos. Pero, ¿qué es lo que busca al revelarse? Busca hacer alianza, es decir, busca que el ser humano le responda con su amistad y quiera colaborar con él. Le quiere llevar a participar de su misma vida. Y realmente fijémonos que si uno vemos que los seres humanos somos criaturas frágiles, criaturas no siempre coherentes, y sin embargo Dios, el infinito, el eterno, el que es, decir, el ser vivo por sí mismo, sin embargo quiere que nosotros, criaturas, podamos entrar en su amistad.
Esto supone una actitud de amor de Dios hacia nosotros que yo diría que a nosotros nos cuesta entenderlo. Pero esto lo vemos, ¿y por qué nos cuesta entenderlo? Pues porque nosotros no somos capaces de ese amor. No somos capaces, que tenemos que reconocerlo. Nosotros podemos amar fácilmente a una persona que más o menos piensa como yo, que, bueno, que de alguna manera tenemos cosas que compartir. Pero amar a quien piense de otra forma es totalmente diferente a mí, pues hay que reconocer que nos cuesta hacerlo. Y en el fondo pienso que esto es una de las dificultades que solemos tener para querer a Dios. Pensemos que cuando los pueblos paganos se hicieron sus dioses, los hicieron a imagen suya. Y tenemos dioses que discuten, que se pelean entre ellos. Eso es más fácil de creer, ¿no? Es como nosotros. Pero Dios es el que trasciende totalmente esto, y siendo así como es, el que trasciende, sin embargo, quiere que nosotros entremos en relación de amistad con Él. Y esto lo vemos desde un comienzo. Fijémonos que Dios comienza haciendo amistad con Adán y Eva. ¿Se acuerdan en el Génesis que nos dice que Dios venía a pasar la tarde con ellos? Lo vemos en Abraham. Y Dios hace una alianza de amistad con Abraham. Y lo vemos ahora con el pueblo de Israel. Dios les propone alianza como pueblo. Vamos a leerlo en el capítulo 19 del Éxodo, los versículos del 2 al 8. Partieron de Rafidín y llegados al desierto del Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó frente a la montaña. Subió Moisés a Dios y Yahvé le llamó desde lo alto de la montaña diciendo: Habla así a la casa de Jacob, di esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que yo he hecho a Egipto, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si oís mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tales son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Moisés vino y llamó a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras como Yahvé se lo había mandado. El pueblo todo entero respondió: Nosotros haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés fue a transmitir a Yahvé las palabras del pueblo. Fijémonos cómo condesciende Dios, no les obliga. Les dice abiertamente qué es lo que Él quiere hacer con este pueblo. Recordemos que la señal que le dio Dios a Moisés de que efectivamente era Dios el que iba a estar con él, es que cuando saliera de Egipto el pueblo, los llevaría al Sinaí, que es donde Moisés tuvo aquella experiencia de la zarza, ¿no? Y efectivamente llegan al Sinaí, y es ahí donde Dios quiere ya manifestar su voluntad de que quiere hacer esa alianza con el pueblo. Pero observemos lo que afirma Dios a través de Moisés. Además de recordarles la experiencia que han tenido de cómo efectivamente Dios ha intervenido en su historia, le dice que les propone, se ha traído a mí, y les ha traído, dice, como llevándoles sobre sus alas, es decir, ha sido Él el que les ha llevado. Es una manera poética de explicar este salir, ¿no? Ahora dice: si oís mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Pero fijémonos que dice: porque mía es toda la tierra. Es decir, se revela como que no es solo el Dios de los israelitas, es el Dios de toda la tierra. Es el único Dios. La idea de un Dios único es el único pueblo que lo tenía en este sentido. Y es una de las verdades que de una manera más insistente se nos van a ir revelando en el Antiguo Testamento. Dios, el Dios uno, el Dios único, y que por lo tanto no acepta, digámoslo así, competencia. ¿Por qué? Porque los demás dioses no existen.
Como dirá un salmo, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, etc. No existe, no son seres vivos. Yahvé es un ser invisible, pero un ser vivo que actúa. ¿Pero qué les exige a ellos? Les pide que sean un pueblo sacerdotal, un pueblo llamado a ser intermediario para salvar al mundo. Sacerdote es el que sirve de intermediario entre Dios y los hombres, en favor de los hombres, respecto de lo que se refiere, nos dirá la carta a los hebreos, respecto del pecado, ¿no? Entonces han de ser un pueblo sacerdotal, y para ser un pueblo sacerdotal ha de ser una nación santa. Aquí se revela, por lo tanto, ya de una manera muy clara y abierta, cuál es el proyecto de Dios desde toda la eternidad para cada uno de los otros. Nos lo dirá San Pablo de una manera muy clara en la carta a los Efesios, que lo podíamos ver en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, perdón, el capítulo 1, los versículos 3 al 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él. O sea, el proyecto de Dios desde antes de crear el mundo, por lo tanto desde antes de este episodio que tenemos aquí en el libro del Éxodo, desde siempre, lo que pensó de cada uno de nosotros es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Esto es lo que Dios, espera de cada uno de nosotros. Y para esto nos ha creado, y para esto ha hecho todo lo que ha hecho. Y entonces ya se lo dice abiertamente. Él quiere hacer alianza con ellos, es una alianza de amor, por lo tanto. Ellos se han de comprometer a ser fieles, a ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y de esta manera ser un pueblo sacerdotal. ¿Y qué tienen que hacer para ser santos? También nos lo podemos preguntar nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para ser santos? Pues en el capítulo 20 lo dice Jesús. El mismo Dios se lo va a decir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Podemos leer, nos da tiempo de leer unos versículos. Fijémonos, leamos de momento desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Estamos en el libro del Éxodo. Y habló Dios todo esto, diciendo: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso, que castigan los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, tenemos aquí, a lo largo de estos versículos que van a seguir ahora también, la manera de ser santo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para ser santo? Cumplir los 10 mandamientos. Y el primero de todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto en el libro del Deuteronomio lo tenemos expresado en aquella oración que ha repetido siempre todo judío creyente, y supongo que siguen repitiendo: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es uno, y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, primero de todo, no adorar a nadie si no es a Dios. Lo mismo nosotros. ¿Queremos ser santos? Pues solo tenemos que adorar a Dios. O lo que es lo mismo, descansar, confiar en Dios. No confiar en ningún otro Dios, porque hoy hay muchos ídolos. El ídolo de la técnica, el ídolo del dinero, el ídolo del poder, el ídolo de... En eso, ¿cuánta gente hay que esperan de ahí su felicidad, de estas cosas? Pues Dios nos dice, si queremos llegar a esa amistad con Dios, ser esos colaboradores de Dios,
hemos de cumplir los 10 mandamientos. Y el primero de todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y alguien quizá podría decir, bueno, pero esto era para los judíos, tanto tiempo atrás. Pero ¿se acuerdan que le dijo Jesús a aquel joven rico que se le acercó? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que le dijo? Lo mismo. Cumple los mandamientos. Lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 21. No lo vamos a leer porque creo que lo conocemos, ¿no? O sea, ¿quieres ser santo? Pues cumple los mandamientos. ¿Quieres ir al reino de los cielos? Cumple los mandamientos. Esto es elemental, porque luego cuando él dijo, eso ya lo he hecho, ¿y qué más? Entonces cuando Jesús le dirá, pues si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Esto es por ya una vocación especial. Pero ¿por qué hemos de cumplir los mandamientos que se resumen en amar a Dios y amar a los hermanos? Pues fijémonos en Efesios 5, 1 al 2. Sed, en fin, imitadores de Dios como hijos amados, y vivid en caridad como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave. Fíjense, yo les diría estos versículos, este versículo último que hemos leído, estos dos versículos últimos, yo los invitaría a que los reflexionen y los mediten delante en la oración, vaya. Porque fijémonos que nos dice claramente aquí San Pablo que estamos llamados a ser imitadores de Dios. Lógicamente yo puedo ser imitadora de Dios, no en la omnipotencia, no en la inmensidad, eso yo no lo puedo ser porque yo no soy Dios. Pero imitar a Dios precisamente en el amor. Imitar a Dios precisamente en la fidelidad a todos esos mandamientos. Porque si nos fijamos, los mandamientos no es sino una afirmación del amor a Dios y el amor a los hermanos. Porque el no mentir, yo miento porque no lo amo. Si lo amara no le diría una mentira. El no robar, y de lo mismo. El no cometer actos impuros, igual. Y así podemos ver todos los mandamientos. Es decir, son unos mandamientos que se refieren al amor a Dios, que lleva consigo pues el respetar su nombre, el amarle y también el relacionarme con él, el darle culto. Y los demás son manifestar mi amor al prójimo. Y Jesús nos dice que ambos mandamientos se resumen en eso, en amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, pero fijémonos que esa plenitud que tenemos ahora ya de revelación en Jesús comienza desde tiempos inmemoriales. Dios lo ha ido revelando poco a poco, pero el objetivo lo ha revelado muy pronto. Hay que ser santos. Bueno, vamos a terminar aquí y así nos lo podemos pensar, ¿no?